Gases de escape. Comprobación y diagnosis. Un factor decisivo para conseguir bajo consumo de combustible y una disminución de emisiones de gases contaminantes es un sistema correcto de alimentación. Este está basado en emulsionar o mezclar la gasolina finamente pulverizada con el aire en la proporción adecuada para que se produzca la explosión que aporte la máxima potencia. La emulsión y pulverización la realizaba el difusor Venturi en los carburadores y en los sistemas actuales lo realizan los inyectores. La proporción de la mezcla aire-gasolina es de suma importancia, debido a que si nos salimos de unos estrechos márgenes disminuye el rendimiento del motor. Con mezclas ricas aumenta la potencia del motor, pero desmesuradamente el consumo y con ello la contaminación. Las mezclas pobres disminuyen notablemente la potencia y en el caso de ser muy pobre, aumenta también la contaminación. Hola, me presento. Me llamo Poli y soy un tester de medición de parámetros eléctricos. Los autores de IT Video me han elegido como símbolo de la herramienta imprescindible del mecánico actual. Cuando aparezca en pantalla con mi bloc de notas, es para indicarle que utilice la pausa de su vídeo y tome las notas oportunas, pues el autor cree que ese dato es de suma importancia para usted. La proporción ideal con la que el motor obtiene la máxima potencia, el mínimo consumo y la menor emisión de gases contaminantes a la atmósfera es de 1 gramo de gasolina por cada 14,7 gramos de aire. Es decir, para quemar cada gramo de gasolina son necesarios 14,7 gramos de aire. A este modo de representar la proporción de la mezcla se le llama relación estequiométrica. No debemos confundir la proporción con la cantidad. Si comparamos estos dos cilindros, el mayor contiene el doble de aire y gasolina, y sin embargo, continúan teniendo la misma proporción. Una mezcla más rica que la estequiométrica está formada por la misma cantidad de gasolina emulsionada con menor cantidad de aire. Por ejemplo, 1 gramo de gasolina, 12,2 gramos de aire. Una mezcla pobre está formada por la misma cantidad de gasolina que la relación estequiométrica emulsionada con mayor cantidad de aire. Relación estequiométrica: 1 gramo de gasolina, 17 gramos de aire. Actualmente, y debido a la incorporación de los sistemas de inyección y catalizadores, se está utilizando otro método para determinar la proporción de la mezcla que sustituye a la relación estequiométrica. Este método se conoce como coeficiente lambda y se determina del siguiente modo: lambda igual peso real del aire admitido partido por peso teórico del aire admitido. Cuando la relación es estequiométrica, la cantidad de aire necesario es de 14,7 gramos. Si en el cilindro entran 14,7 gramos de aire por cada gramo de gasolina, está entrando el aire adecuado para que el coeficiente lambda sea igual a 1. Cuando lambda es igual a 1, la mezcla es estequiométrica. Para enriquecer la mezcla, disminuimos la cantidad de aire que entra en el cilindro. Cuando el coeficiente lambda es menor que 1, las mezclas son ricas. Las mezclas ricas aumentan la potencia y el consumo.
se alcanza la máxima potencia con una relación lambda de 0,9. Para empobrecer la mezcla, aumentaremos la cantidad de aire. Cuando el coeficiente lambda es mayor que 1, las mezclas son pobres. El consumo mínimo de combustible se obtiene con una relación lambda aproximadamente de 1,1. Las mezclas pobres disminuyen la potencia y el consumo. Para que se inflame correctamente la mezcla en los motores, la relación lambda debe de estar comprendida entre 0,70 y 1,30. Tanto si se enriquece más de 0,70 como si se empobrece más de 1,30, la mezcla deja de ser inflamable. Una vez conocidas las proporciones de la mezcla, conozcamos sus componentes para su posterior analización. Aire atmosférico. El aire está compuesto del 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Estos elementos básicos se representan por su inicial. Cabe destacar de esta asociación que, teóricamente, cuando se produce la combustión de la mezcla aire-gasolina, el oxígeno se combina para producir la combustión y, sin embargo, el nitrógeno sale casi íntegro por el tubo de escape. La gasolina. Está formada esencialmente por la mezcla de hidrocarburos simples derivados del petróleo. Para obtener las características antidetonantes que requieren los motores de alta relación de compresión, se les agrega tetraetilo de plomo en proporciones máximas de 150 miligramos por litro. La alternativa está en la gasolina sin plomo, que poco a poco se está imponiendo debido a que las normativas aplicadas en España desde enero de 1993 obliga a montar catalizadores a todos los vehículos. Los vehículos que montan cualquier tipo de catalizador no pueden utilizar gasolina con plomo, debido a que recubriría los metales preciosos que se emplean como catalizadores. Al no poder cumplir su función, dejarían al catalizador inactivo, como estudiaremos con profundidad en la segunda parte de este vídeo. Las gasolinas sin plomo sustituyen parte del plomo por mezclas de alcoholes que también aumentan el poder antidetonante y el índice de octanaje. Aunque a estas gasolinas les denominemos sin plomo, continúan teniendo plomo en cantidades limitadas a un máximo de 10 miligramos por litro. Al tratar este vídeo sobre el análisis de los gases de escape, veamos qué gases se producen al quemarse la mezcla aire-gasolina en el interior del cilindro. Gases de escape. Si un motor produjese una combustión perfecta, se obtendrían los siguientes gases en el tubo de escape. CO2, dióxido de carbono, no tóxico. H2O, agua en forma de vapor, no tóxico, no contaminante. N2, nitrógeno, no tóxico, no contaminante. Si la combustión en los motores fuese perfecta, los gases de escape no serían ni tóxicos ni contaminantes y, por tanto, este vídeo no tendría razón de ser. Pero, al no ser perfecta la combustión en los motores y al necesitar diferentes proporciones de mezclas según el estado de carga del motor, ya sea al ralentí, marcha normal o plena carga, por el tubo de escape se emiten 107 gases entre tóxicos, no tóxicos, contaminantes y no contaminantes. Los más importantes a destacar por ser tóxicos para los seres vivos, contaminantes para el medio ambiente y estar limitados por la legislación son CO, monóxido de carbono, HC, hidrocarburos, NOx, óxidos de nitrógeno.
Hay otros gases que, sin ser tóxicos ni contaminantes, también es necesario conocer las proporciones que se emiten, debido a que indicarán posibles averías del motor. Estos son CO2, dióxido de carbono, O2, oxígeno. Estos gases son los que el mecánico debe analizar para verificar el sistema de alimentación, el encendido y cualquier tipo de catalizador, empleando para ello un analizador de gases por infrarrojos. Pero conozcamos las características de cada uno de estos gases y cómo se forman. CO, monóxido de carbono. El CO es un gas incoloro, inodoro e insípido, y por ello altamente nocivo y peligroso. Se difunde muy rápidamente y se aloja cerca del suelo por pesar más que el aire. El monóxido de carbono, inspirado por los seres vivos en concentraciones superiores al 0,3%, es letal. Provoca la asfixia en 30 minutos. Este gas se produce por la falta de oxígeno en la combustión. Por tanto, las mayores cantidades se producirán con mezclas ricas e irán disminuyendo a medida que se empobrece la mezcla. Se mide en tanto por ciento. Las concentraciones al ralentí en vehículos sin catalizar se encuentran entre 0,5 y 2,5%. HC, hidrocarburos. Son partículas de combustible sin quemar en suspensión con el aire. Están catalogados como tóxicos y cancerígenos. Se miden en partículas por millón. Recuerde que 10.000 partículas por millón es igual a un 1%. Se forman por combustiones incompletas, por falta de oxígeno, mezclas ricas y por fallos de encendido, emitiendo grandes cantidades debido a que no se quema la gasolina. La máxima cantidad admisible en vehículos con carburador es de 300 partículas por millón y de 200 partículas por millón en sistemas de inyección sin catalizar. NOx, óxidos de nitrógeno. Es un gas de color rojizo que se forma a temperaturas comprendidas entre 1500 grados centígrados y 2000 grados centígrados. Se mide en partículas por millón y las máximas cantidades se producen cuando el motor funciona con la mezcla ideal, lambda igual a 1, por establecerse con altas temperaturas y haber oxígeno. Es un gas contaminante y nocivo, causante de la lluvia ácida, que, como sabemos, mata a las plantas y acidifica el terreno, haciéndolo menos productivo. CO2, dióxido de carbono. Es un gas que se produce como consecuencia de la combustión. La máxima cantidad, entre el 14 y el 16%, se produce cuando la combustión es ideal, lambda igual a 1. Se mide en tanto por ciento. Cuando las mezclas se enriquecen o se empobrecen, disminuye el tanto por ciento de dióxido de carbono. Es un gas que, aunque lo respiremos los seres vivos, no es tóxico ni nocivo. Es utilizado para producir efervescencias en las gaseosas y aerosoles. Las plantas se encargan de transformar el dióxido de carbono en oxígeno, pero al estarse rompiendo el equilibrio natural y no haber suficientes plantas para transformar el CO2, se forman grandes cantidades en la atmósfera que provocan el efecto invernadero,
responsable del calentamiento del planeta y de los cambios climáticos que se están produciendo en la atmósfera. O2. Oxígeno. Como todos sabemos, es el componente del aire que se combina en la combustión. Al no producirse ninguna combustión perfecta, incluso con coeficiente lambda igual a 1, en el motor siempre sobra oxígeno. Las cantidades normales oscilan entre 0,5 y un 3%, dependiendo de la riqueza. Como podemos observar, también se mide en tanto por ciento. Los restantes gases no se tienen en cuenta a la hora de diagnosticar los sistemas de alimentación, encendido y catalizadores, pero de entre ellos cabe destacar H2O, agua en forma de vapor. Por supuesto, no contaminante ni nocivo, pero sí partícipe en la oxidación y el deterioro de los tubos de escape. Humo negro u hollín. El hollín o humo negro son partículas de carbono visibles que se crean en combustiones incompletas por falta de oxígeno y a partir de las gotas de gasóleo, que al no evaporarse por completo se carbonizan. La medición de las partículas de carbono se realiza con un opacímetro, indicándonos las emisiones de hollín e indirectamente la de partículas. Aunque en este vídeo nos centraremos en los gases de escape de los motores de gasolina. Antes de comenzar a analizar cualquier vehículo, deberemos tener en cuenta las siguientes normas generales. Comprobar que el avance inicial del encendido sea el estipulado por el fabricante, que el filtro de aire esté limpio, el tubo de escape sin roturas, el aceite a su nivel y sin deteriorar, y que el motor se encuentre a la temperatura óptima de funcionamiento, entre 80 y 90 grados centígrados. En algunos vehículos se debe tener en cuenta la especificación concreta del fabricante, como tener las luces conectadas, desconectar la NTC de temperatura de motor y la sonda lambda. El análisis de los gases de escape lo debemos de realizar en dos estados de funcionamiento del motor: al ralentí. Marcha normal, entre 3.000 y 3.500 revoluciones por minuto. Analicemos en primer lugar, y por cuestiones didácticas, un vehículo cuyo sistema de alimentación sea un carburador y su funcionamiento sea correcto. Régimen de revoluciones entre 750 y 850, ajustable. Coeficiente lambda 0,985, muy próximo a 1, correcto para este tipo de vehículos. Monóxido de carbono 1,50%. Lo normal de carburación está comprendido entre 0,5 y 2%. Hidrocarburos 175 partículas por millón. Lo máximo admisible son 250 partículas por millón. Oxígeno, 1,05%. Debe de estar comprendido entre 0,5% mínimo y un 3% máximo. Dióxido de carbono, 14%. El rendimiento mínimo se encuentra en el 12% y el máximo sin catalizador en un 16%.
Si a este mismo vehículo le elevamos lentamente las revoluciones hasta alcanzar marcha normal, entre 3.000 y 3.500 revoluciones por minuto, la riqueza de mezcla se aproximará más a lambda 1 e incluso se empobrecerá hasta valores lambda menor que 1, márgenes donde el consumo y la contaminación son mínimos. Pero veamos qué valores nos indicará el analizador de gases. Régimen de revoluciones entre 3.000 y 3.500 revoluciones por minuto. Coeficiente lambda 1 y 1,08. Monóxido de carbono 0,8%. Disminuye debido a que en marcha normal la mezcla es más pobre que al ralentí. Hidrocarburos 100 partículas por millón. También disminuye al estar tan próximo a lambda 1. Es cuando mejor se quema la mezcla. Oxígeno, 1,6%. Aumenta el porcentaje de oxígeno con respecto al ralentí por ser la mezcla un poco más pobre. Dióxido de carbono, 15%. También aumenta el rendimiento del motor, ya que se encuentra con un coeficiente muy próximo a lambda 1. Los valores de los gases que estamos indicando en este vídeo son valores medios para vehículos alimentados con carburador. Es conveniente que tome nota de ellos y los compare, analizando varios vehículos de las mismas características. Veamos qué lecturas indicaría el analizador de gases si la mezcla al ralentí fuese más rica de lo que le corresponde a este vehículo alimentado con carburador. Al enriquecerse la mezcla, el coeficiente lambda disminuye de 1 proporcionalmente a la riqueza de mezcla. Para empobrecer, actuar sobre el tornillo de riqueza del circuito de ralentí. El monóxido de carbono aumenta por no haber suficiente oxígeno para que en la combustión se queme toda la gasolina y formar dióxido de carbono. Las partículas de hidrocarburos aumentan al no haber suficiente oxígeno para quemarse. El porcentaje de oxígeno disminuye al emplearse todo para intentar quemar el exceso de gasolina. Al ser el dióxido de carbono el gas que nos indica el rendimiento del motor y este disminuir tanto si enriquecemos la mezcla como si la empobrecemos, el porcentaje de dióxido de carbono disminuirá. Esta es la dinámica que siguen los gases de escape al enriquecer o empobrecer la mezcla. Pero veamos el análisis de este mismo vehículo si empobrecemos la mezcla. Si la mezcla es pobre, el analizador nos lo indica aumentando el coeficiente lambda de 1 en proporción al empobrecimiento de mezcla. Para variar la proporción, actuar sobre el tornillo de riqueza del circuito de ralentí. El porcentaje de monóxido de carbono disminuye por ser la mezcla pobre y trabajar con exceso de oxígeno. Las partículas de hidrocarburos también disminuyen al haber exceso de oxígeno para quemarse. Aunque, si la mezcla fuese excesivamente pobre, se quemaría tan lentamente que acabaría la combustión en el tubo de escape, aumentando las partículas de hidrocarburos, igualándose las partículas con las que emitiría con mezcla correcta o incluso aumentando. Recuerde la curva de emisiones de hidrocarburos. El porcentaje de oxígeno aumenta por ser una mezcla pobre y no haber suficiente gasolina para combinarse. El dióxido de carbono nos indica el rendimiento del motor y este disminuye, tanto si enriquecemos la mezcla como si la empobrecemos. En los vehículos alimentados con sistemas de inyección electrónica y que no incorporan catalizador, las emisiones de gases son algo más reducidas que en los sistemas de alimentación por carburador.
Estas se encuentran comprendidas entre 0,5 y 1,5% de monóxido de carbono. Máximo 200 partículas por millón de hidrocarburos. Máximo 3% de oxígeno. Entre 14 y 16% de dióxido de carbono. Una vez conocidas las reacciones de los gases de escape con los diferentes estados de mezcla, veamos cómo reaccionan ante las averías más características que influyen en la combustión y en el rendimiento del motor. Una toma de aire producida después de la mariposa de gases, eje de mariposa, junta de colectores de admisión, juntas de inyectores, etc., ya sea en un motor alimentado con carburador o por cualquier sistema de inyección sin catalizar, producirá los síntomas de una mezcla muy pobre con elevada cantidad de hidrocarburos. Por lo tanto, el coeficiente lambda superará el 1,3. El oxígeno superará el 3%. El monóxido de carbono disminuirá de los valores normales. Los hidrocarburos aumentarán, llegando a superar las 500 partículas por millón, debido a que la combustión es excesivamente lenta, no llegándose a quemar toda la gasolina. El dióxido de carbono, como el rendimiento del motor es bajo, disminuirá, llegando a valores del 9 o 10%. Recuerde que estas cifras son orientativas y dependen de la cuantía de la toma de aire. Una de las formas de detectar el lugar por donde se produce la entrada indebida de aire es empapando con un pulverizador de agua los posibles lugares por donde se pueda producir la entrada de aire. En el momento que encontremos el lugar, el agua cambiará los valores que indica el analizador. Otra de las averías rápidamente detectables con el analizador de gases de escape es el desbordamiento del carburador o el goteo de los inyectores. El síntoma es el de una mezcla excesivamente rica que no podríamos regular. El coeficiente lambda 0,80 debido al exceso de combustible. El oxígeno disminuiría del 0,3%, indicando la riqueza. El monóxido de carbono se elevaría al 7 u 8%. Los hidrocarburos llegarían hasta 350 o 400 partículas por millón. El dióxido de carbono bajaría del 10%, indicando la disminución del rendimiento por exceso de riqueza. Otro caso que nos variará los valores de los gases de escape y sin embargo no provocará anomalías en el rendimiento del motor es una toma de aire después de la combustión, por colectores de escape, silencioso o por el tubo. El síntoma sería el de una mezcla pobre con el monóxido de carbono y los hidrocarburos de una mezcla correcta. Coeficiente lambda superior a 1,3, indicando el exceso de aire. Oxígeno superior al 4% y dióxido de carbono inferior al 11%. El coeficiente lambda y el dióxido de carbono varían debido a los cálculos que realiza el analizador de gases teniendo en cuenta el porcentaje de oxígeno. Otra de las averías que podemos observar con el analizador de gases es el fallo de una o varias bujías. El síntoma sería el de una mezcla pobre con muchos hidrocarburos, como en el caso que analizamos anteriormente de la toma de aire por el colector de admisión. El coeficiente lambda superará el 1,3 por haber mucho oxígeno, al no quemarse la mezcla debido al fallo de una bujía. El oxígeno superará el 3%. El monóxido de carbono disminuirá de los valores normales. Los hidrocarburos aumentarán, llegando a superar las 1.200 partículas por millón si la bujía de un cilindro fallase por completo. El dióxido de carbono,
como el rendimiento del motor es bajo, disminuirá, llegando a valores del 9 o 10%. Un modo de diferenciar si la avería la provoca una toma de aire incorrecta por el colector de admisión o un fallo de encendido sería por mediación del osciloscopio, asegurándonos que el sistema de encendido es correcto para cada cilindro. Sería conveniente que tomase nota de estos valores y analizase diferentes vehículos que les haya provocado las averías que estamos indicando en este vídeo. El analizador de gases por infrarrojos o de 4 gases de escape también es utilizado para comprobar el estado de los catalizadores analizando antes y después de la catalización. Hoy en día, los motores están diseñados con mapas tridimensionales de avance, sistemas de alimentación por inyección electrónica e incluso las sondas lambda que hacen que la combustión de la mezcla aire y gasolina se aproxime bastante a lo ideal, emitiendo cantidades muy pequeñas de gases nocivos y contaminantes. Pero las normativas anticontaminantes vigentes hoy en día en España y en Europa tampoco permiten que estas mínimas cantidades desemboquen en la atmósfera y obliga a que se reduzcan tratándolas posteriormente en cada uno de los 3 puntos contaminantes del vehículo. Gases de escape, catalizadores de 3 vías. Recirculación de gases a la admisión. Evaporación por el depósito de combustible, canister.